Proyecto para la materia Teoría de Gráficas por Valdés Cambero Stephanie Abigail, Ordóñez Pérez Arisbet y Arazueta Samantha. Título del proyecto: Teoría del mundo. La teoría de grafos, también llamada teoría de gráficas, es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de los grafos, o también conocidos como gráficas. Una gráfica o grafo es un conjunto de objetos llamados vértices o nodos conectados por líneas llamadas aristas que pueden ser orientados o no. A lo largo del tiempo, los seres humanos hemos buscado dar respuestas a aquello que nos rodea. Más que el aspecto externo de las cosas y los seres, hemos tratado de profundizar en la comprensión de su esencia, en su estructura y funcionamiento. El conocimiento de lo abstracto lo buscamos a través de los números, la geometría y las matemáticas. Durante años se han estudiado los escritos de muchísimos matemáticos, y siempre se enriquece la matemática y el conocimiento del mundo con nuevos descubrimientos y desarrollos. Tal es el caso de la teoría de gráficas, pues normalmente nos enfocamos en la teoría y ejercicios prácticos sin llegar a profundizar en cómo esta nos ayuda a entender el mundo. Sin darnos cuenta, día a día nos encontramos con grafos, en la naturaleza, en construcciones, en todas partes. Un ejemplo lo podemos encontrar en Granada, España, en el complejo monumental Alhambra. Este es el último de los monumentos de la civilización árabe en Europa. El último rey moro reinaba aquí cuando fue vencido por Isabel la Católica en 1492. Lo interesante de él es que está conformado por una serie de patios y cámaras adornados con coloridas figuras geométricas en forma de mosaicos. A simple vista parece una decoración más, pero si la analizamos a fondo, contiene un sinfín de gráficas en ella que forman patrones repetitivos. Esos patrones que se encuentran en los embaldosados han sido estudiados por matemáticos, pues ayudan a entender grupos de simetrías. Los embaldosados más sencillos son los que se muestran en la pantalla. Muchos de estos patrones se ven iguales luego de desplazarlos horizontalmente o de pararlos de cabeza. A estos movimientos, que dejan invariante a un dibujo, se llaman simetrías. Muchas de estas simetrías pueden observarse al primer vistazo, otras son mucho más difíciles de hallar. Si nosotros colocamos vértices en estas figuras, podemos observar distintas gráficas en estos embaldosados. Por ejemplo, la que se muestra en la pantalla es la gráfica C6. Para explicarlo un poco mejor, trabajaremos en particular con el embaldosado más sencillo, que es el que se forma con gráfica C4. Vamos a intentar describir todas las simetrías de un cuadrado, permitiendo tanto rotaciones como reflexiones por ejes de simetría. Primero, consideramos todas las rotaciones que envía el cuadrado en sí mismo, tomando como eje de rotación el centro del cuadrado. Así, notamos que hay tres rotaciones diferentes, la de 90 grados, 180 y 270. A estas las vamos a llamar R1, R2 y R3 respectivamente, es decir, vamos a tener una simetría rotacional de orden 3. Decimos que un objeto presenta simetría rotacional de orden n con respecto a un punto en particular, o un eje, cuando existe una rotación en un ángulo de 360 grados, es decir, el de 180, 120, 90, 72, 60, entre otros. Después vamos a considerar las reflexiones con diferentes ejes de simetría. Vamos a tomar el eje vertical y horizontal por el centro del cuadrado y las dos diagonales. A estas simetrías las vamos a denotar por S1, S2, S3 y S4 respectivamente. Y por último vamos a considerar a la simetría trivial, es decir, a la que no presenta ningún movimiento, y la vamos a llamar E. Para comenzar, vamos a asignar un número del 1 al 4 a cada vértice del cuadrado. En la imagen podemos observar las rotaciones que se dan cuando intercambiamos los vértices entre ellos, es decir, cuando se rota el cuadrado hacia una sola dirección. Y en esta otra imagen se muestran las reflexiones sobre cada uno de los ejes de simetría que ya se habían mencionado antes. Así, una vez que tenemos todas nuestras reflexiones y rotaciones, obtenemos la siguiente tabla o matriz de multiplicación de las simetrías de nuestro cuadrado. Así, si aplicamos la simetría A y luego la B, entonces leemos A en la primera columna y B en el primer renglón de la tabla. La entrada de la intersección nos va a dar el resultado A por B de aplicar primero A y luego B. Es interesante notar que, por ejemplo, R1 por S1 va a ser igual a S3, mientras que S1 por R1 va a ser igual a S4.
Este tipo de análisis de simetrías con gráficas nos ayuda a entender de mejor manera algunas situaciones humanas. Por ejemplo, imaginemos un juego de sillas donde cada una de las sillas tiene asignado un número entre 1 y n y cada persona sentada en la silla I tiene en sus manos el número I. Todo el mundo se para de las sillas y se vuelve a sentar en alguna silla, no necesariamente en la misma que antes tenía. El resultado es que a la silla I le va a quedar asignada a la persona A sub I. Es decir, tenemos la permutación A sub 1, A sub 2 y así hasta A sub n. En conclusión, aunque muchas veces no nos damos cuenta o no nos ponemos a pensar en ello, en nuestro día a día nos encontramos con millones de gráficas que bien podrían ser estudiadas. Para eso vamos a dar algunos ejemplos más. Comenzamos con la estrella de mar. Si colocamos vértices en cada uno de sus picos y trabajamos de manera similar a como lo hicimos con el cuadrado, podemos ver que es una simetría rotacional de orden 5. De la misma forma, podemos trabajar con cristales que presentan distintos patrones repetitivos. O podemos encontrar simetrías en panales de abeja. O por otro lado, usar las gráficas y simetrías para describir rutas de hormigas que buscan comida y vuelven a su hormiguero.